Paisaje musical cafetero. Me están acompañando los maestros Consuelo Orozco Giraldo, Katia Jimena Bonilla Rojas y Juan Humberto Gallego Ramírez. Gracias a ellos por su presencia, que nos va a ayudar a develar las características de esta pieza. La maestra Consuelo Orozco adelanta investigación postdoctoral en la Universidad de Harvard, doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en Comunicación Educativa, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Maestra Consuelo, gracias de nuevo por acompañarnos aquí. Me acompaña aquí a mi izquierda Katia Jimena Bonilla Rojas, que es doctora en Ciencias de la Educación de la UTP, magíster en Comunicación Educativa y en Música y directora del programa de licenciatura en Música. Es directora del grupo de investigación Art Novus de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de UTP. Katia, gracias por venir aquí a acompañarnos. Y el maestro Juan Humberto Gallego Ramírez, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en Música y especialista en Teoría de la Música. Fue director de la Escuela de Música y decano de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de UTP por un periodo de 15 años. Como pianista ha ofrecido recitales en diferentes salas del país y pertenece a los grupos de investigación Música y Comunidad y Art Novus. Este texto consta de 93 páginas y está dividido en 3 capítulos que giran en torno a la música tradicional colombiana, historia y estado actual en el paisaje cultural cafetero y también la relación de la música tradicional con la educación. Una provocación, Katia, para empezar este proceso de investigación y para intervenir este campo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias Consuelo por invitarnos. Es muy importante que nosotros como academia mostremos nuestra producción, nuestro análisis y en este caso hablando del paisaje musical cafetero, pues tenemos la Facultad de Bellas Artes, tenemos la licenciatura en Música, tenemos el doctorado de Educación, entonces es como voy a decirlo así, pero no en el sentido de la palabra obligación, como conocer lo que hay en nuestra región, la música que hay en nuestra región. Nosotros tenemos un programa de cuerdas pulsadas, de pronto ustedes lo conocen, tenemos una orquesta de cuerdas pulsadas, de cuerdas típicas, y hemos hecho una labor importante en la región con esta línea de cuerdas típicas. Entonces hay estudiantes y hay muchos egresados en la región haciendo formación, interpretando nuestra música colombiana. Entonces, pues la idea es, ¿cómo no vamos a reconocer lo que tenemos? Entonces empecemos a hacer un diagnóstico de lo que hay. Obvio, es muy grande decir que que analizamos todos los 3 departamentos. No, hicimos un poco de cada uno, ¿cierto? Fuimos a Caldas, a Quindío y a Risaralda, algunas poblaciones, convocamos algunas agrupaciones e hicimos como ese pequeño diagnóstico, los entrevistamos, nos contaron sus historias de vida, sus experiencias y esto lo recopilamos en el libro. El marco geográfico de este libro naturalmente es el paisaje cultural cafetero. La investigación se desarrolla, como Katia lo dice, durante 2 años y aparece esa denominación, profesora Consuelo, que es una bonita figura, paisaje musical cafetero. Esa ilustración de dónde sale, que me imagino que es provocada por la Declaración de Patrimonio, pero tiene un mensaje, un contenido adicional. Bueno, muy buenas tardes para todos, muchas gracias profesora Consuelo también por la invitación, gracias a todos los que están acompañándonos hoy. Efectivamente, el título del libro Paisaje Musical Cafetero es en honor al paisaje cultural cafetero que fue declarado estos 4 departamentos conformado por 47 municipios y 411 áreas rurales. Como dice la doctora Katia, estuvimos recorriendo y cada uno de ellos hablando con las personas,
con todos estos artistas que no necesariamente fueron a la universidad, que son empíricos, pero que tienen un valor incalculable en términos musicales, humanos. El nombre precisamente lo que buscaba era recuperar, hacer un diagnóstico, como lo habían mencionado, un diagnóstico de cómo estaba la música tradicional colombiana a nuestro alrededor, porque generalmente pensamos en lo tradicional de otros países de Europa, pero cómo estamos nosotros. Y este es un buen momento, digamos que el libro fue la excusa para identificar no solamente cómo estaba o el diagnóstico de cómo encontrábamos la música tradicional colombiana, qué había a nuestro alrededor de lo que tal vez no éramos conscientes, sino que logramos, como tú mencionaste en el último capítulo del libro, articular esos resultados con la academia. ¿Sí? ¿Qué podíamos hacer desde la universidad, desde nuestra Facultad de Bellas Artes y específicamente desde nuestra licenciatura en música? Maestra Consuelo y todos, construyamos un poco la historia de cómo se adelantó el proceso para establecer el estado del arte. ¿Cómo se fue visionando el asunto? Pues había una preocupación, como lo dice también el maestro, por, en algún sentido, enaltecer nuestra cultura musical, que es tanto, ni siquiera olvidada, poco reconocida. Entonces, bueno, ¿cómo se empieza a construir, maestra Consuelo, como esa estructura? Bueno, fue en una conversación, los tres tenemos la fortuna de trabajar en la Facultad de Bellas Artes y específicamente la licenciatura en música, y era una preocupación que nos unía, qué está pasando con la formación musical en nuestra universidad, en nuestro país y en el mundo. Y de una conversación de amigos y de colegas salió la pregunta de investigación, que era hacer un diagnóstico sobre el estado actual de la música tradicional colombiana en el paisaje cultural cafetero. Nos dimos entonces en la tarea de visitar cada uno de esos 411 veredas con sus municipios en los departamentos. Fueron 2 años, como tú lo mencionaste, haciendo ese recorrido, hablando con las personas. Algunas de ellas se les aplicaron encuestas con sus respectivos permisos, pero hubo muchas de ellas que aducían no saber leer y escribir. Entonces nos empezamos a preguntar qué vamos a hacer con ellos, y con ellos decidimos grabar videos, ¿sí? Y hacer entrevistas, de suerte que ellos no tuviesen que escribir, sino que pudiéramos tener videos y tomar exactamente. Ustedes pueden ver en el libro algunas imágenes, algún recorrido, historias que ellos nos contaban, y bueno, después de recolectar muchísima información, muchas horas de video, más de 300 encuestas de quienes sí lograban responder, de tabular, pues lo que se hizo fue empezar a filtrar la información más importante, y bueno, los resultados son los que ustedes pueden ver en el último capítulo, donde se encuentran, como lo mencionaba ahora, artistas muy importantes, con muchísimo talento, con muchísima habilidad, que tocaban varios instrumentos a la vez que cantaban, pero que desafortunadamente no habían sido reconocidos, y no son reconocidos en términos generales ni en la academia, ni por el gobierno, por ejemplo. Bueno, un poco ese fue el recorrido que hicimos en términos metodológicos, y bueno, estamos muy felices acá de poder compartir este libro, porque como lo decía Katia, esto apenas es un abrebocas, o sea, esto es una incitación, es una provocación a todos aquellos que se preocupan por la música tradicional, a los estudiantes de nuestra universidad, a quienes no lo son y quienes valoramos la música, aunque no sea una música académica. Estas personas también tienen talento en términos de Howard Gardner, también tienen su inteligencia musical, y eso es lo que desde el programa de la licenciatura queremos rescatar, que los chicos recuperen o que valoren. Muchos de ellos lo hacen, pero hay otros que se quedan en lo externo, en lo internacional, y la intención del libro básicamente es virar la mirada hacia nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué somos importantes? ¿Por qué es importante nuestra cultura? ¿Qué nos da en términos de cultura de sociedad, pero también en términos educativos?
Juan Humberto, como lo dice la profesora Consuelo, pues el corte etnográfico es lo que transversaliza la investigación. Y en efecto, el corte etnográfico y ese proceso de cualificación requiere muchos recursos. La operación es una operación de 2 años para llegar apenas a hacer como un mapeo. Pero creo que ahí estuvo, por ejemplo, el gran reto de este trabajo, que empieza a sembrar desde el propio testimonio, desde lo que le pasa a la gente, una aproximación a no resolver un tema, pero sí poder llevar con argumentos cuál es la realidad del escenario. Yo creo que eso fue significativo, pero también lo hace costoso y difícil. Sí, obviamente es muy costoso, además que yo digo que siempre que la academia tiene una deuda histórica con, digamos, con la historia local y con la historia regional, o sea, porque definitivamente nuestros modelos, digamos, de formación a nivel de pregrado en las universidades todavía obedecen a un modelo eurocéntrico, ¿ya? Entonces digamos que todo lo que no se parezca a lo que con los cuales fuimos formados, o sea, lo despreciamos. O sea, digamos que fue algo impactante de verdad, o sea, a través de todo lo que el desarrollo metodológico. Entonces digamos que es una primera cuota, es una cuota inicial a una deuda histórica, o sea, que tiene la academia. Además, no lo digo yo, lo dicen autores como Miñana, lo dice Berto Bermúdez, Elian Duque, o sea, que digamos que son los referentes de la historia musical en Colombia. Y obviamente Carolina Santamaría, que es de las actuales, o sea, tenemos una deuda realmente. O sea, vuelvo y reitero, es una cuota inicial, porque obviamente hay omisiones y las debe haber con respecto al tema. El abordaje de más de 300 personas tiene muchísimas implicaciones, ya lo he mencionado, en los costos y también en el proceso de tratar de encontrar algunos resultados. Pero bueno, eso se ha ido definiendo, al menos en esta primera parte que es muy de exploración. Ya hay algunos asuntos que se pueden tipificar, algunos aspectos que se pueden definir, Katia, con respecto al estado del arte de esa situación. Sí, claro. Nosotros para esto tuvimos pues que unirnos con las casas de la cultura, ¿cierto? Con personas como representativas de los municipios en cuanto a la música tradicional que nos guiaran para encontrar las agrupaciones, porque habían grupos que estaban en fincas muy alejadas y nadie los conocía. Entonces nos acompañamos de estas personas para poder hacer el proceso. También tuvimos apoyo de la rectoría. El señor, en ese momento, Luis Fernando Gaviria estaba muy interesado en el proceso, en el proyecto, entonces él nos apoyó y permitió que las personas pudieran llegar hasta esos lugares recónditos para poder levantar la información. En este marco hay un abordaje importante que tiene que ver a propósito con los temas de educación. Música, aprendizaje, enseñanza, es decir, vamos más allá de hacer un paneo en la población y de sacar algunas características o conclusiones. Pero, profesora Consuelo, esa triada, tratar como de resolverla, de motivarla, incluso música, aprendizaje y enseñanza, nos lleva incluso al futuro a pensar que esta música y este ejercicio hace parte de nuestra propia vida y que se debiera enseñar, debe ser parte del currículo de los colegios, de las universidades. Qué bueno explorar esa relación, porque la música se ve como un acto recreativo en general, pero aprendizaje y enseñanza definitivamente la transversaliza. Bueno, efectivamente, gracias por la pregunta. Este es un libro, un texto que da información, a pesar de que se recolectó información de artistas del paisaje musical cafetero, es un libro que va mucho más allá, como lo mencionas tú. Esa relación entre música, enseñanza y aprendizaje es un capítulo que esperamos que quienes están interesados por la educación, y no me hago referencia solamente a los profesores, sino también a los padres de familia, a todos aquellos que tienen niños, que tienen estudiantes, que tienen personas a su alrededor, porque para nadie es un secreto, bueno, y los avances neurocientíficos dan cuenta de ello, del poder que tiene la música para el aprendizaje, pero también para la enseñanza.
Es decir, la música no solo representa una herramienta de incalculable valor para los estudiantes a aprender, sino para los profesores a enseñar, ¿sí? Y estamos hablando de fisiología, casi que uno podría decir fisiología musical, ¿sí? Es un término que se me acaba de ocurrir, pero que efectivamente funciona de esa manera. Y la música no solamente es para los estudiantes de música, aunque haya estado pensado el libro inicialmente para eso, sino que la música es para enseñar cualquier área del conocimiento en cualquier nivel escolar, educación formal, no formal e informal, por supuesto. Tenemos en la universidad la experiencia de estudiantes de medicina, por ejemplo, que ya imaginarán la dificultad que tiene para aprenderse los huesos del cuerpo o por dónde entra, exacto, anatomía, y uno logra escuchar cómo la música fue una solución para ellos, cómo logran hacer creaciones, canciones, por supuesto, y el ritmo que ellos quieren, ya sea música tradicional o ya sea reggaetón o el que ellos quieran, pero la letra es lo que les permite memorizar, ¿sí? O sea, porque la música toca unas emociones tan profundas que casi que se pueden asemejar a un pegante de la memoria. Entre más música haya, más emoción hay, por lo tanto hay más memoria y a largo plazo. Esta es una herramienta que, repito, deberían los profesores, deberíamos explorarlo, deberíamos explotarlo en el buen sentido, y no solamente para que el estudiante aprenda, sino para que el profesor enseñe también. En términos, para ir redondeando la idea, dijéramos espartanos, más específicos, más concretos, el paisaje musical cafetero nuestro está dotado de ¿qué? ¿Qué es lo que hay? La investigación, ¿qué es lo que muestra? Me imagino que será un escenario variopinto, lleno de influencias, lleno de ritmos, llenos de intenciones. Alguien podrá decir que no tiene identidad, pues es que la identidad ahora es global, entonces esa es una discusión que no podríamos dar aquí, ni centrarnos en ese asunto. Pero Juan Humberto, desde su perspectiva, hagamos como un paneo, no sobre resultados, porque este es un tema que va a detonar otros, un tema inacabado, pero ¿cuál es como su lectura de lo que es práctico ahí? Lo que pasa es que cuando hablamos de paisaje musical cafetero estamos hablando de una región amplia, ¿no? Es más, nosotros, o sea, miramos a ver cómo abordábamos el tema, sobre todo de la historia de sus inicios, ¿no? Y obviamente nos tocó remontarnos a 1880 aproximadamente. O sea, realmente nuestro territorio, el territorio que denominamos paisaje musical cafetero, ¿de quién era? Entonces encontramos que Caldas era de Antioquia, que Risaralda, Quindío y el Valle eran de el Cauca, ¿ya? Y obviamente entre 1880 y 1890 se desarrollaron una cantidad de guerras acá que tuvieron mucha influencia digamos, en la configuración musical de lo que hoy denominamos paisaje o eje musical cafetero. Por ejemplo, el tema de las bandas que venían con las fuerzas militares del Cauca y de Antioquia, que muchos de ellos, de los músicos, terminaron en los municipios creando bandas. O sea, por ejemplo, la primera banda que se creó acá, la primera banda civil de esta región es la banda de Río Sucio, creada en 1875 por un músico payanés, ¿ya? Un violinista payanés. Entonces uno empieza a ver cómo, o sea, cuando le hace digamos, el diagrama, empieza a armar el rompecabezas, empieza a contar una cantidad de cosas, de influencias, sobre todo en el tema de lo que venía del Cauca, de lo que venía de Antioquia. O sea, que de pronto ahí, pues obviamente, como digo, es una cuota inicial. Por ejemplo, el tema de los órganos tubulares en Caldas, que es fascinante. O sea, encontrar cómo en municipios de Caldas pequeñitos habían órganos tubulares, que para la época no había. Como por ejemplo en Manizales había una cantidad de pianos a principios del siglo XX, o sea, casi por casa había un piano. O sea, es un fenómeno bastante curioso, que llegaban por el río Magdalena. Como llegó, por ejemplo, en inicios del siglo XX, Noé Nichols, o sea, el primer hombre que venía a la academia, ya a darle clases, digamos, a las niñas de la época, ya. Y bueno, hay una cantidad de cosas que uno de verdad lo ponen a pensar y a pensar es en futuro. O sea, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante, verdad? Con tanta tela para cortar. Consuelo, quiero darle la palabra a usted, pero el maestro Juan Humberto me pone a pensar en el hecho de la hibridación de la cultura
y mirar que antes, para responder cuál es el resultado, no tenemos sistematizada esa historia. Todo ese proceso cultural no está realmente radiografiado. En Caldas hay algunas experiencias donde cuentan un poco la historia de esos procesos migratorios y cómo se vivía la cultura ahí, pero nosotros no tenemos un eje articulador que nos permita como avanzar para empezar a definir caminos. Ya le doy la palabra, profesor. No, y es que fue ahí donde nos encontramos, digamos, con algunas de las dificultades, ¿cierto? Entonces, obviamente teníamos que ir a las fuentes, o sea, pero ¿cuáles son realmente las fuentes? Se habló de las fuentes fiables, pero encontramos que de verdad había gente que no estaba en el medio, por eso hablo de la deuda académica, o sea, que nunca pertenecía a la academia, pero tenía, o sea, por vocación, porque eran músicos que lo hacían o sea, porque les encantaba y tenían una cantidad de, sí, claro, por placer. Entonces es ahí donde uno encuentra ese punto, o sea, digamos ese punto, o sea, que nos une, o sea, con la historia. Y ahí es donde hay que ir, porque por ejemplo las fuentes que consultamos, personas ya de casi 90 años, ¿ya? O sea, que pronto van a desaparecer. Por ejemplo, acá no abordamos en Risaralda el tema de la serenata. El tema de la serenata está desapareciendo, o sea, lo que fue el fenómeno de la calle 15, del páramo, ¿ya? O sea, hay una cantidad de, digamos, de objetos de estudio que, o sea, que están por transitar, de verdad. Bueno, el libro es apenas un abrebocas de la deuda que tenemos como academia. Exacto. Tratamos de encontrar cosas y lo que hicimos fue perdernos en la maravilla que hay. Este es un libro que da para muchísimos otros. Hay una deuda muy fuerte con estas personas, con nuestra cultura, con nuestros orígenes, y la idea pues a futuro cercano es continuar la investigación y empezar a profundizar. Podría ser en el tipo de artistas, podría ser en cómo ayudarlos para ser visibles, podría ser en cómo articularlos a la academia, aunque nunca hayan ido a una universidad. O sea, es una riqueza cultural que está por desaparecer. Estas personas con quienes estuvimos hablando son sabios, pero que están a punto de desaparecer, y con ellos lamentablemente esa cultura, así que intentaremos la siguiente versión lo más pronto que podamos. Bueno, yo pienso que hay como 3 puntos muy importantes que permitieron que este libro saliera a la luz y que debemos hacerle un gran reconocimiento. Y es que, primero, para que este libro surgiera, tuvo que haber una interdisciplinariedad que me parece muy rescatable y muy bonita, porque pues por lo regular la academia trata de ser muy sectorial, ¿cierto? Ingeniería, educación, artes. Pero nosotros nos unimos para construir algo que nos representa, ¿cierto? Que representa nuestra cultura. Entonces, educación, música, la educación y la música, ¿cierto? Entonces, con la doctora Consuelo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Ese es un punto, la interdisciplinariedad. Segundo punto, la investigación. Siempre pensamos que la música es interpretar, es escuchar, es divertir, ¿cierto? La gente dice, ¿y qué se estudia en música en la academia? ¿Qué hacen? Pues hay demasiado por aprender, y entre esas cosas está la investigación. Mire, hay muchísimo por investigar en música, muchísimo. Este es un pequeño ejemplo de todo lo que hay por aprender, por conocer, incluso de nuestra región, incluso desde solamente la universidad, hay mucho que investigar. Y el tercer punto es cómo la academia y comunidad se interconectan, ¿cierto? A través de conocer nuestra música. No solamente esperar que la comunidad venga a la academia, sino que la academia también tiene que ir a escuchar a estos músicos, como hablaba la doctora Consuelo, que no tienen academia, que no han leído una partitura, pero que tienen un talento, que tienen mucho para contarnos, ¿cierto? Y que tenemos mucho que aprender de ellos.
Entonces creo que esas tres cosas debemos rescatar de este libro y que es muy importante para nosotros. Estamos pendientes de esa cotejación entre el saber popular y el saber académico y poder darle el espacio que cada uno de ellos merece precisamente para crear este tipo de ejercicios. Maestra Consuelo, música, aprendizaje y enseñanza a propósito de la interdisciplinaridad. Creo que es una apuesta aquí muy interesante porque usted se distingue entre dos músicos que yo conozco, pero verla a usted como maestro con una intención de música creo que hace muy atractivo el ejercicio. Para la gente que nos va a ver en esta grabación, es un libro digno de leer porque precisamente se la juega desde ahí, desde la interdisciplinaridad. Es un interesante ejercicio al que los colombianos no estamos acostumbrados a romper y abrir un poco nuestro segmento. Aquí se logra el tema. Además, me parece que a los interesados un poco en nuestra historia musical y en algunas bases de lo que significa toda la tradición nuestra que está por explorar, es una interesante pieza, agradable de leer, con carácter, bien escrito y sobre todo recoge el valor de lo popular, de la expresión de la gente. Yo creo que ahí está la clave de profesora Consuelo para el futuro. Espero que se sigan reuniendo los tres a hacer el ejercicio. Bueno, claro que sí, muchas gracias. Tú lo has mencionado, esta interdisciplinariedad que logramos en el libro, lo mencionaba un poco antes, los resultados no solo quedaron en el diagnóstico, sino que eso impactó la facultad en general y la licenciatura en música en particular, porque cuando ustedes miran al principio en el diagnóstico, nosotros lo que hacemos es identificar cuáles son esas pruebas de suficiencia o pruebas de ingreso o de aptitud que se utilizan para ingresar a las licenciaturas o a los conservatorios o a todos estos programas relacionados con la música en el mundo, y también lo hicimos en Colombia. Y eso tenía un objetivo muy claro, y es mirar si desde la facultad y la licenciatura estábamos atendiendo a las necesidades reales de esos estudiantes que estaban aspirando a ingresar a la licenciatura, o si por el contrario estábamos construyendo un examen que solamente atendía a lo académico y no a lo emocional y no a lo cultural. Así que eso dio un impacto. De hecho, directamente se impactó la prueba de aptitud que aplica la licenciatura, y esto es una prueba fehaciente de que lo que buscamos con este proceso de investigación y con el libro no solamente es dar información, sino que hubo impactos reales que en este momento, por fortuna para nuestros aspirantes, para la sociedad, para la facultad y el programa, se resignificó a partir de los hallazgos que vimos en esta investigación. Aparece definitivamente o se recoge definitivamente el valor del contexto. En la medida en que se trabaja en torno al contexto, pues las aplicaciones van a funcionar mucho mejor. Maestra Consuelo, gracias por acompañarnos aquí en esta jornada, repito, con un libro que tiene mucho valor porque hace una revisión muy provocadora de un asunto que es poco radiografiado en los últimos tiempos. Katia, muchas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias, y les reitero esta provocación de conocer lo que hay en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestra región, no solamente en este caso en la música, puede ser en la literatura, puede ser en las artes visuales, incluso en la filosofía, pues como facultad. Esos son los programas que nos representan, y pues quién quita que podamos unirnos y hacer una investigación bien interesante sobre lo que tenemos. Maestro Juan Humberto, voy a darle gracias por compartir también sus ideas, sus propuestas, sus inquietudes en torno a este trabajo. La verdad es que quedaron más inquietudes, o sea, porque la verdad cuando uno digamos, escribe un texto, uno cree pues, que está dando de acá para allá, pero realmente cuando ve el fenómeno, o sea, uno entra en cuestionamiento, por decir algo. O sea, yo tuve un proceso de aprendizaje en mi vida musical, ¿ya? Y tengo un proceso también de enseñanza en mi quehacer musical, pero está cuestionado realmente. Por ejemplo, por el tema del aprendizaje, del talento que vimos y que no lo estamos teniendo en cuenta. O sea, por ejemplo, a mí siempre me perdona la expresión, me negaron la posibilidad de aprender a oído. Ya, y estamos hablando de
pues de la academia formal. A mí me decían, por oído no se puede aprender nada, todo por partitura. Ah, bueno, claro, y estaba desperdiciando el canal auditivo, que es súper poderoso para el tema de la memoria, para tantas habilidades cognitivas. Entonces, digamos que es una también autorreflexión, o sea, sobre el papel nuestro como educadores y también en nuestro papel como aprendices, o en nuestro papel de aprendizaje. En realidad, una experiencia muy significativa, que pienso que es el punto de partida, o sea, no es el final absolutamente. En la Universidad Tecnológica de Pereira, en el marco de la Feria del Libro, presentando Paisaje Musical Cafetero, nuestros invitados Consuelo Orozco, Katia Jimena Bonilla y Juan Humberto Gallego. Propuestas de la Universidad Tecnológica en esta vigencia, en la Fiesta del Libro de la ciudad de Pereira.